Entonces, realmente la aviación civil podemos decir que es bastante vulnerable, ¿cierto? Entonces, nuestra tarea realmente, en un sentido, puede llegar a ser titánica. Esta gráfica muestra desde los años 70 adelante. No vamos a ir un poco, bueno, si vamos un poco más bien atrás, todos estarán informados de que uno de los primeros ataques contra la aviación civil sucedió en el Perú, en 1931. Y nadie pensaría que fue Latinoamérica donde se inició la notoriedad de aquello, cuando alguien toma una aerolínea, toma prácticamente una aeronave de lo que se llamaba la TWA, solamente para repartir panfletos políticos. Pero ya con la toma de la aeronave automáticamente se cometió un acto de interferencia ilícita. Y estamos hablando del año 31, 1931. Para muchos de los jóvenes pues es el otro milenio, ¿no? Para algunos jóvenes como el suscrito, quién sabe, su milenio. Pero sí se inició desde muy temprano. Después de la guerra, pues sí, posteriormente se sufrieron muchos temas específicos, pero que casi en todos los casos, como se puede ver en la gráfica, los ataques eran efectivamente masivos, pero las muertes, si se puede decir, la pérdida de vidas era baja. Ocupó una notoriedad en los actos de interferencia ilícita después de que el año 67, precisamente en nuestra región, en una isla caribeña, pues alguien dijo: los invito a que vengan acá para que aprendan cómo derrocar su gobierno, para que se difunda una política, si se puede decir, la que salvaba al mundo. Y todo el mundo en Latinoamérica estaba, principalmente los jóvenes, muy iluminados, me incluyo entre ellos, estaba en la parte universitaria tal vez posteriormente, de decir sí, pues efectivamente parece que la isla tiene la razón, tenemos que repartir lo que tenemos entre los que no tienen. Muy tarde aprendí que efectivamente lo que tienes es por tu trabajo, y creo que definitivamente aquello también puede ser un efecto negativo para lo que posteriormente es la actividad en aviación civil. Este gobierno pedía que vengan directamente a la isla y sucedió aquello que pues mucha gente quiso llegar a la isla y secuestraban los aviones. Pero con los años aquello se ha tornado que no solamente se quiere llegar a la isla, sino también ahora se quiere salir de la isla, ¿cierto? Entonces, ciertamente ese efecto de actos de interferencia fue por eso tan elevado en esta época hasta los años 80, y el efecto sobre las vidas en este caso era bajo. Por supuesto, cuando llegó el 2001 se rompió todo récord. Nadie se esperaba aquello, nadie sabía siquiera esa mañana de lo que realmente iba a cambiar el sentido de lo que en aquel momento se llamaba un departamento de seguridad, o las propias aerolíneas, la seguridad de la aerolínea, a tomar notoriedad y en un sentido darnos trabajo a todos los que estamos, quién sabe, aquí presentes. Tal vez hacíamos otra actividad en la aviación, y sin embargo esta estadística nos demostró que efectivamente de un día para otro se subieron a más de 3,000 personas muertas. Aquello, a Dios gracias, pues efectivamente ha sido muy bajo, por lo menos en la actualidad. Hasta el año pasado todavía el número de fallecimientos, de personas muertas, es bastante bajo. No obstante, todavía existen actos de interferencia ilícita, controlados obviamente gracias a la tarea y al trabajo que muchos de ustedes realizan, o sus colegas en otros países. Bien, ¿cuáles son las amenazas tradicionales? Pues como reseña vamos a decir que primero el sabotaje de una aeronave, o en este caso sabotaje a un aeropuerto. Los actos de interferencia ilícita como tal, vale decir romper el esquema normal de una actividad, sea en un aeropuerto o sea de una aerolínea. El intento de apoderamiento ilícito, como uno de los tradicionales más claves, y apoderamiento ilícito inclusive de una torre de control, quién sabe, no necesariamente de una aerolínea o de una aeronave. Los ataques en vuelo, que eso sí efectivamente son los que nos han dado mayor dolor de cabeza.
actos de ataques en instalaciones, que también no solamente son las terminales aéreas, pero también son los propios sabotajes, quién sabe, que se realizan a los equipos de navegación aérea, a estos equipos auxiliares como se les conoce. Y en muchos de los casos tal vez nosotros creamos esa vulnerabilidad. Por supuesto, este tema podría ser un efecto lapidario en un sistema que es pequeño y que va creciendo de a poco, cuando sus recursos son limitados. Ahora, si revisamos el tema de lo que son los grupos de amenaza, vamos a decir que efectivamente nuestro principal dolor de cabeza, por supuesto que son los terroristas. ¿Por qué los terroristas? Porque son efectivamente grupos organizados, ¿no? Son grupos que tienen una causa, y a veces una causa común, que no necesariamente pertenecen a un solo país, sino son multinacionales. Los delincuentes, lamentablemente en nuestra región, debido a otro tipo de crimen, de otro delito, pues de a poco se va viendo afectada nuestra actividad en la aviación civil. Los refugiados, ¿por qué como un grupo de amenaza los refugiados? Porque en su desesperación de salir de algún lugar donde no necesariamente les respetan sus derechos, pues toman cualquier medida. Y ahí viene el tema de decir que el fin justifica tus causas, tus objetivos, y no te importa más que salir de donde estás a veces. Y los refugiados pueden tomar medidas desesperadas y pueden afectar en un sentido, pues por supuesto, la actividad normal aérea. Entonces se convierte como una amenaza. Los propios empleados, lamentablemente la conspiración interna, no solamente en nuestra región, es uno de los principales, o es una de las principales causas, si se puede decir, de situaciones anormales, desde lo que se puede llamar el robo o saqueo de maletas, hasta lo que se puede llamar el contrabando ilegal de estupefacientes o cualquier sustancia. Es más, inclusive la trata de personas. También como grupos, pues por supuesto personas, o por lo menos catalogadas como un grupo, no necesariamente que son varios al mismo tiempo, sino como un grupo catalogado de personas que pueden ser enfermas mentales o han perdido prácticamente el uso de la razón orientada a una causa humana. Y lamentablemente todavía podemos decir que sí hay gobiernos que pues patrocinan, generan prácticamente los recursos para que estos grupos que pueden convertirse en amenaza para la aviación civil, pues puedan tener los recursos, no solamente para, hablemos así, para hacer el daño como un material explosivo, como armas, sino para poder inclusive transportarse, ¿no? Para conseguir prácticamente ese material, para organizarse, para capacitarse, para entrenar a esta gente que viene a convertirse en uno de los grupos, pues definitivamente más terribles. Leí en algún momento, en alguna correspondencia, en alguna presentación, que no hay países que patrocinan terroristas, sino hay terroristas en países. Y definitivamente creo que aquello no necesariamente es cierto. Todavía hay países que sí generan los recursos y van apoyando a grupos terroristas que sí para nosotros se tornan un dolor de cabeza, ¿no? Bien. No quiere decir receso, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los motivos de estos grupos de amenaza? Pues el obtener publicidad para su causa. Como lo hemos podido ver, la notoriedad que ellos puedan directamente tratar de llegar a tener podría ser una situación que efectivamente esté moviéndolos
para lograr lo que ellos quieran hacer en cualquiera de las actividades que acabamos de mencionar. A veces, inclusive, la liberación de sus colegas, de sus compañeros de causa. En muchos de los casos, alguien llegó a secuestrar un grupo a una aeronave y pedir que me libere 700 personas, pero ahora y de golpe. Ese fue uno de los actos de interferencia posiblemente históricos más largos que tenemos, 16, 17 días, y la causa era una, liberar 700 personas. De su grupo, por supuesto, de su grupo armado. También el tema de lograr a veces cambios de las políticas en los propios estados, en los propios países, se convierte prácticamente como uno de los motivos. A veces mucho más, no solamente quiero cambiar la política en mi país, quiero ir más allá, quiero que todos piensen lo mismo que yo. Quiero que todos alaben al mismo ser que alabo yo, al mismo ser supremo que alabo yo. Y me impongo con una causa y no me importa que se pierdan, en este caso, vidas humanas en este propósito, en este motivo, lo cual hace ver que no estamos luchando contra, si se puede decir, contra principiantes, hay que decirlo claro. Es por eso que a veces en nuestra actividad debemos de ser prudentes, debemos de mantener cierta restricción de información, debemos de mantener cierta confidencialidad aún con nuestra propia familia, para no exponerlos a ellos mismos inclusive. También otro de los motivos, pues por supuesto, deshabilitar o desacreditar a las autoridades que automáticamente aparecen como las que son o quienes se oponen a su causa. Esos son los primeros que tienen que salir del paso, porque esa es la primera piedra en su camino. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir entonces que si bien parece repetitivo, esto de la revisión de los motivos y las causas y posteriormente los efectos, pues nos convencen que sí tenemos que tomar medidas, tenemos que hacer algo. Otro de los motivos, pues a veces identificar, determinar específicamente a personas que pueden estar tomando notoriedad de defensa o nada más que con el miedo se controla todo. Alguien decía que si tú solamente logras que una persona se lo tienes reducido. Y yo no sé si ustedes comparten esa idea, pero parece que el vernos desnudos automáticamente estamos totalmente vulnerables. Mientras llevo la chaqueta, pues es lo suficientemente dura, eso es una cosa para mí, porque tal vez el ego mío está protegido bajo esta tela, pero una vez que llego a mi piel, ahí no hay nada que me proteja. Entonces, la clave tal vez es el miedo. Y por supuesto, la vida de una sociedad automáticamente es irrumpida en su actividad normal, comercial, de trabajo laboral, producción en una fábrica, el movimiento por supuesto en los vuelos. Una fácil forma de obtener dinero, rescates, ¿cierto? Y escapar o eludir la captura. A veces no necesariamente los estados tienen organizadas las leyes de tal forma que se persiga estas causas, pese a que hay convenios y pese a que hay protocolos, como lo vamos a ver posteriormente. Pero sí, hace que efectivamente entre los motivos, pues también puede estar el tema del arresto o la propia prisión de estas personas. Bien. Veamos cuáles son las técnicas de apoderamiento. Entre las básicas podemos decir esta que parece muy sencilla y controlable, pero que a veces al mejor cazador se le va la liebre.
el tratar de introducir de forma oculta armas a bordo de una aeronave, que para nosotros una aeronave pues tendría que ser el núcleo principal de nuestra defensa, la protección mayor. Y aquí les hago el recuerdo de estos anillos de seguridad, el anillo externo, el anillo medio, el anillo interno, que definitivamente ya cuando algo anómalo, ilícito llega a ese anillo, es que realmente hemos sido vulnerados en nuestro sistema. Ya hemos prácticamente perdido, quién sabe, el control. ¿Cómo poder saber ese momento? Solamente en la buena aplicación de los procedimientos, es la única forma. También entre las técnicas, la complicidad con personal del aeropuerto. Es más difícil entrenar e intentar introducir a alguien en un sistema que convencer a alguien dentro de ese sistema, torcerlo, volcarlo a mi causa, o no necesariamente volcarlo a mi causa, pero darle una ayuda, que quién sabe puede ser su sueldo de un año, si catalogamos en porcentajes, para que entre las técnicas muy fáciles, pues yo pueda llegar a cumplir mi objetivo. También ya por la fuerza, si no puedo hacerlo de a buenas, lo hago de malas, y efectivamente logro no solamente la notoriedad, sino también el objetivo específico que a veces quisiera llegar a tener. También dentro de las técnicas tenemos que separar, digamos, dos grupos, dos áreas específicos. Primero los individuos y el otro los grupos, si se pueden llamar organizados. ¿Cuál sería la diferencia entre estos? Pues los individuos como tal pueden ser reservados, puede que tengan la intención de hacer un daño, pero es posible que no tengan la capacidad de hacerla. Tienen la rabia del momento, si es alguien desafectado, como se le dice, o separado de un sistema, ya sea de aerolínea, ya sea de aeropuerto, de la propia misma autoridad de un estado. Ha aprendido bastante, sabe del sistema, y de un momento a otro vienen los cambios y le llega el memorándum de retiro. Pero él tiene una motivación, su familia tiene hijos y tiene que mandar a comer. La rabia se torna inmediatamente en una vendetta, en una revancha, una venganza que puede ser impredecible, como dice aquí abajo, o en su caso inclusive puede tornarse violento. Entonces, estos individuos no necesariamente son los enajenados mentales, como a veces erróneamente se cree, sino personas que efectivamente son o han sido parte de nuestro propio sistema, que conocen nuestros protocolos, conocen nuestras políticas, conocen nuestras actividades. Sabemos a qué hora tomamos el desayuno, sabemos si no lo tomamos siquiera. Conocen nuestro sistema, y es por aquello que no sabemos cómo pueden reaccionar o cuál el daño que se puede originar. Y ahí viene posteriormente, vamos a ver en el tema 2, el tema de lo que es realmente el manejo del riesgo. Entre los grupos, pues generalmente estos comienzan en su ataque, en su propósito, una vez que la aeronave ha despegado. Antes son fácilmente controlables, entre comillas. Todavía en tierra las aeronaves pues podrían prácticamente ver, aunque está en convenio y aceptado no dañar una aeronave, pero algunas entidades policíacas o militares en algunos estados han llegado a dañar las aeronaves para retener el avión. También lo que buscan es publicidad, como lo habíamos visto anteriormente. Por supuesto, su propósito principal, y septiembre 2001 nos ha demostrado que sí se puede tomar prácticamente una cabina de mando. En la actualidad es cierto, hay un refuerzo en las puertas, pueden estar muy duras, pueden efectivamente haber sido inclusive un gasto para muchas de las aerolíneas, si se puede decir así, pero en muchos de los casos no hay un procedimiento específico. A veces uno entra a la aeronave abordando un vuelo y la puerta de pilotaje está abierta,
o aún en vuelo la puerta queda abierta, no hay necesariamente un procedimiento. Entonces, ¿de qué me sirvió gastar un gran dinero en reforzar una puerta que definitivamente no me está aislando ese compartimiento? Que por supuesto es uno de los principales objetivos de estos grupos, tomar el control. Como dicen, el piloto al mando es el que manda, y no necesariamente el que esté dentro puede ser el piloto, si lo tiene reducido, y va a ser el que manda. La intimidación, volvemos al mismo tema, crear miedo. La intimidación y el miedo, pues por supuesto, ya sea para controlar a la propia tripulación o en su caso, en su defecto, a pasajeros. Y esto podemos adecuarlo también lo mismo a una terminal aeroportuaria que a una aerolínea, porque un sector del aeropuerto puede verse atacado, puede verse como un objetivo específico y, por supuesto, el miedo afectando a pasajeros, afectando a personal aeroportuario, a personal de las aerolíneas, quién sabe, en mostradores. Entonces, ciertamente, las técnicas de apoderamiento son varias y es por eso que debemos de estar preparados. Pues entre técnicas de sabotaje, por supuesto, tenemos diferentes artefactos o sustancias también ahora, sean explosivos, sean incendiarios o posiblemente uno de los peores, una combinación de ambos, porque no solamente hay un pum con la explosión y un boquete, sino que si hay incendio, pues efectivamente cuando hay incendio hay humo, y cuando hay humo normalmente hay toxicidad. Entonces sí se torna en una situación muy alta en riesgo como una parte de técnica de sabotaje. Muchos de ustedes, de los que tal vez trabajan en el tema, podrán reconocer en esta imagen que solamente tiene un radio dentro, más nada, pero muy bien acompañada. Explosivo plástico. A veces, dentro de estas técnicas y dentro de este tipo de ocultamiento, sea en equipaje de mano o sea en equipaje de bodega, como nosotros le decimos, a lo que también se le conoce como equipaje facturado, le estamos dando la responsabilidad de un sistema, de un país, de un estado, a una persona que se le conoce como el operador de rayos X o el operador de un equipo, ya no al del rayos X ahora, de muchos otros mucho más sofisticados, pero que de todas maneras necesitan la actuación de una persona. Por lo tanto, todavía el factor humano es importante en este juego, digamos, de defensa contra esta situación. Pero a veces también a esta persona que le estamos otorgando la responsabilidad de un sistema tan grande de un país, le damos otras tareas, disminuyendo, si quieren, su capacidad de detección, distrayéndolo nosotros mismos para que haga otra tarea. El solo hecho de que esa persona esté dando instrucción a pasajeros, ya sea en un punto o un filtro, si quieren, punto de inspección de seguridad donde pasan pasajeros, o cuando una persona que está haciendo esta revisión está acomodando la maleta en la cinta, automáticamente está perdiendo su concentración. Una autoridad hace algunos años me decía: oiga, usted me quiere decir que la rotación es obligatoria porque la persona se cansa de ver la televisión durante 20 minutos. Y tal vez la persona, la autoridad no entendía el hecho de que no es ver televisión. Hay damas que ven la novela y muchos de nosotros vemos un partido de fútbol y no sé, tal vez si a ustedes les gusta el tenis, pero el tenis no necesariamente tiene un tiempo determinado. Pues cuando hay unos sets pueden directamente durar muchísimo tiempo, puede ser muy largo, y no me canso de ver la televisión durante un par de horas, no necesariamente lo sugerido de 20 minutos a 30 minutos, pero el hecho vuelve a esta clave de la concentración para saber, en mi experiencia, en mi conocimiento, en esa responsabilidad delegada, quién sabe, por el propio presidente de la República de un país
en esta persona tan insignificante que a veces podemos pensar que es y que solamente parpadee, y con ese parpadeo pues automáticamente deja pasar, ya sea voluntariamente o de forma dolosa, pues algo que efectivamente puede afectarnos y tornarse en este caso como un sabotaje. Bien, cuando hablamos de los artefactos, ¿cómo es que llegan prácticamente a los lugares donde deberían de evitarse que lleguen? Y tenemos hechos lamentables, históricos obviamente, introducción en el equipaje, en la carga, en el suministro. No vamos a repetir el tema muy directo, pero sabemos que ese equipaje que dañó ese Panam 103 no necesariamente se originó de donde salió la aeronave, ¿de acuerdo? Fue un equipaje que venía en transferencia y la falta de control de ese equipaje en transferencia fue precisamente el que originó el daño, en este caso, ese sabotaje que podría haber sido, que finalmente terminó en destrucción de la aeronave y con ello pues de vidas humanas a bordo. Y es más, inclusive gente que estaba en tierra. Entonces, estos hechos, esta reseña que nos obliga prácticamente a tomar conciencia que si bien sucedió antes, pues todavía sigue sucediendo ahora. A veces unos hechos no toman necesariamente notoriedad, pero sí todavía suceden. Volvemos al tema de la complicidad, el tema de Avianca en nuestra región por matar prácticamente candidatos presidenciales, originó efecto muy serio en pérdida de vidas humanas al afectar prácticamente aeronaves, o también casos que se dan, ¿no? El uso de las propias personas. Este señor que enamora a la novia, la embaraza y luego prácticamente le da un maletín cargado de explosivos y la manda de viaje diciéndole que allá, cuando llegues al destino, me reúno contigo y nos vamos a casar. Y menos mal, gracias a los sistemas, pues definitivamente es detectada. Pero sí hay varias formas que nos demuestran que la actividad aérea siempre va a ser un objetivo muy preciado, quién sabe por la facilidad que a veces algunos sistemas aparentan ser y que pueden ser, digamos, una presa fácil para esta gente. Ahora, ya lo que para nosotros en la Segunda Guerra Mundial, esos kamikazes japoneses eran realmente, quién sabe, no muy respetables, pues esta gente ahora se ha tornado en kamikazes actuales, ¿no? Con el hecho de llevar un explosivo, una sustancia en su propia persona. Muchos deben recordar el 2006, el famoso Richard Reid que se llama, el caso Richard Reid que llevaba prácticamente los explosivos y trató de encenderlos a bordo, ¿no? Pero eso fue el 2006, el 2011 también nos volvió a suceder y volvió prácticamente diciembre a demostrarnos que un muchacho joven trató prácticamente de organizarse y explotar prácticamente un avión que estaba volando de Europa hacia nuestras costas en Norteamérica, digamos. Entonces, sí hay casos actuales, todavía se mantiene esta situación y el hecho de volverse un suicida pues significa que a ellos no les interesa el perder la vida. Eso demuestra que efectivamente ya están preparados. Sumado a esto, no solamente son varones, como a veces se malinterpreta. Hay casos de mujeres comprobadas que han sido aprendidas en el momento preciso. Niños con artefactos. Y con respeto para las damas presentes, las damas que prácticamente están siendo utilizadas pues con artefactos vaginales introducidos para que puedan evitar directamente ser detectadas a través de los controles normales o los controles tradicionales, y esto automáticamente se torna prácticamente como una situación suicida demostrada. No necesariamente el género masculino es el que definitivamente cumple su causa.
Además, el saboteador sabe y está muy consciente de que va a morirse, pero también el hecho de ocultar algo en el equipaje y yo mismo ser el actuador, ya sea a través de una llamada telefónica o de un actuador que prácticamente lo llevo conmigo. Entonces, sí, hay muchos temas, hay muchos casos que nos demuestran que esto todavía no se ha acabado, no estamos libres de esto. Tenemos chamba, como dicen ustedes aquí en México, tenemos trabajo, pero tenemos que hacer un buen trabajo si queremos estar libres de este tipo de situaciones. Vemos que los aeropuertos, por supuesto, no están libres. No pensamos solamente en las aeronaves, no solamente pensamos en los aviones, sino en el tema específico de lo que pueden haber sido ataques. Y estos ataques nos demuestran hechos específicos, por ejemplo, ataques simultáneos, ¿no? El caso en el aeropuerto de Roma o el aeropuerto de Viena, el año 85, y una vez más diciembre. Yo no sé por qué estas fechas, tal vez para nosotros, porque la Navidad nos hace bajar un poquito la guardia, es que tratan de aprovecharla. Pero si ustedes hacen un análisis, en diciembre han sucedido muchos casos que prácticamente podrían estarnos afectando nuestro sistema de aviación civil si no es que hubieran sido detectados a tiempo. Pero en este caso, la simultaneidad que tuvieron estos ataques, 9:00 de la mañana, primero empieza prácticamente en Viena, y 8 minutos más tarde, con la misma técnica, ingresaron al aeropuerto armados, irse hacia el mostrador de El Al. Ustedes saben que El Al es la línea aérea de Israel, en este caso israelí, y pese a que esa línea aérea por los años ha desplegado y ha desarrollado una serie de medidas de protección, no solo para sus pasajeros, para su personal, pero por supuesto para sus aeronaves, estos grupos armados irrumpen en el aeropuerto, van hacia el sector de donde está El Al e sin avisar ni nada empiezan a disparar contra los pasajeros. Y al hablar de la simultaneidad, pues viene el tema de que 8 minutos más tarde en Roma sucede exactamente lo mismo, con la misma técnica. Eso automáticamente hace pensar que es el mismo grupo armado, ¿cierto? Esas técnicas ciertamente podríamos decir que han pasado. Estamos hablando del año 85, quién sabe, algunos jóvenes no habían nacido todavía en ese momento. No lo estoy mirando al señor fotógrafo. Pero también tenemos muy cerca, al 2007, el hecho o el incidente de Glasgow, ¿no? Donde una camioneta prácticamente cargada de tubos de gas pasa, lo que se puede decir, la protección de la banqueta, de la acera, y llega y se estrella contra los volardos, las protecciones que tiene prácticamente ese aeropuerto, que si no hubiera sido por eso, automáticamente se ingresa hacia la parte pública del aeropuerto. Y esto significa que del 85 al 2007, pues hay un par de décadas ya, sin embargo la intención todavía sigue siendo la misma. Un hecho muy reciente, enero del 2011, el aeropuerto Domodedovo, donde a la salida de la aduana, esta es una fotografía de la cámara de circuito cerrado específicamente, pues destruyó gran parte del área de la salida de aduana. Fallecieron personas, hubo muchos heridos por el tipo de explosivo que utilizaron. Este tipo de explosivo que prácticamente hace un riegue de partículas, sean clavos, sean cuchillas, que con la misma fuerza con la que sale prácticamente del explosivo, pues hace muchísimo daño, ¿no? Entonces, podemos ver de que del 85, y solamente son ejemplos, por supuesto, al 2007 y ahora el 2011 está a la vuelta de la esquina detrás de nosotros, ¿eh? No está tan lejos. Entonces, este hecho inclusive le tocó, si se puede decir, la campana a la OASI. ¿Qué hiciste tú como organización respecto al tema de la parte pública? Como se le conoce
bueno, en el inglés se le dice landscape, ¿verdad? El airside y el landside. Para nosotros es la parte pública. No sé si también han debido escuchar lo que alguien le dice el lado aire y el lado tierra. Bueno, para mí todavía es tierra, porque lado aire no empiezo a flotar, o sea, todavía sigo en tierra. Entonces, para nosotros es la parte pública, pero la OASI tuvo que tomar medidas específicas de lo que realmente era la protección de la parte pública después de este hecho del 2011. Y es por eso que la enmienda, pues efectivamente, que salió ya en marzo, tuvo que incorporarse un método recomendado que dice: oye, Estado, pues ten cuidado porque definitivamente puede venir este hecho en tus partes públicas, ¿no?, que pueden tornarse también como partes vulnerables. Bien. Podemos entonces decir que dentro de las características específicas en ataques, ya no ahora a las aeronaves, sino a los aeropuertos en sí, una vez más sigue esta parte reiterativa, el hecho de causar el máximo de víctimas posibles, porque cuando no hay muertes, todo pasa desapercibido. Si se ponen a pensar, cuando se incendia una fábrica y no mueren personas adentro, pues solamente fue un incendio. Pero si están personas o trabajadores adentro, automáticamente la noticia toma mucha más notoriedad. Y tal vez ese es el tema, nuestra propia morbosidad humana, la que genera este tipo de situaciones o causas para esta gente. Los artefactos explosivos como una característica específica, o las armas automáticas. Además que ahora también puede ser perpetrado en zonas públicas si no tenemos un control. Si tenemos un edificio de estacionamiento donde hay más de 1000 coches, digamos 500 coches estacionados, y sucede una explosión en el estacionamiento, por más que tú hayas puesto un letrero que diga: cuide sus pertenencias, el aeropuerto no se hace responsable de la pérdida de los objetos perdidos en el coche, pero tú no dices un letrero específico que si sucede un ataque terrorista y se pierde el coche, no le vamos a devolver aquello, ¿cierto? Entonces, es posible que el seguro se haga cargo, pero ya es un hecho de daño prácticamente a una instalación aeroportuaria. Por lo tanto, nos obliga a tomar medidas que lógicamente generan una inversión de recursos, no solamente materiales y económicos, pero también del factor humano para que haga un control de estas áreas. Las armas son introducidas en la terminal en muchos aeropuertos en nuestra región, tal vez aprovechando esta situación de la limitación física que tienen en sus propios aeropuertos, han limitado el acceso de los familiares o de personas que no están viajando, como una medida de defenderse prácticamente al hecho de que, como lo que no puedo controlar y solamente voy a inspeccionar al pasajero que viaja, su equipaje de mano y su equipaje de bodega, pero no sé lo que traen sus acompañantes. No quiere decir aquello de que el aeropuerto entonces está totalmente restringido. Me ha tocado ver en las diferentes visitas de fin de semana, por ejemplo, de que algunos aeropuertos se han tornado como un área no solamente comercial, que ahora es la idea, ¿no?, sino inclusive puntos de fotografía de parejas que acaban de contraer nupcias, de haberse casado en matrimonio, y van a tomarse la fotografía al aeropuerto con la idea de que de aquí a poco pues el premio del matrimonio va a ser que viajan. Pero es la educación latinoamericana, ¿no? O sea, tal vez no necesariamente cultura, pero costumbres, tradiciones que a veces uno piensa, no sé si sucede en la región, pero he visto países que el 31 de diciembre, cuando va a dar el último campanazo y el primer campanazo el primero, salen corriendo con la maleta para afuera. A esa gente es a la que tenemos que protegerla, porque tiene una idea de viaje, tiene intención, no sabemos si tiene la capacidad de viajar, pero ya tiene la intención. Y sí, a esos los queremos porque son nuestra actividad, ciertamente, y tenemos que protegerlos. Bien, finalmente pues el tema de información obtenida antes del ataque mediante actividades de reconocimiento e investigación. Lo que decía antes, este tipo de grupos o individuos toman su tiempo. Cuando tienen la intención y tienen la capacidad, van a poder
hacer una observación, van a hacer un análisis de nuestras actividades, van a poder, es más, buscar cuál sería el momento apropiado, cuál sería la ola que les va a poder sacar de la bahía para arrastrarlos al mar y llegar prácticamente a su objetivo. Entonces, a veces están entre nosotros, los vemos pero no los reconocemos, porque es más, los hemos hecho parte de nuestro sistema. Y no necesariamente es una colusión de un empleado interno del sistema en el aeropuerto, sino alguien que llega como nuevo, no trabaja en el aeropuerto, pero vive en el aeropuerto y está todos los días en el aeropuerto, todos los días. Se conoce a mucha gente, es más, hasta con el azar del tiempo, pues ya con el pasar del tiempo, quiero decir, se conoce al que le saca brillo a los zapatos, y a través de él va conociendo información, porque todo el mundo conversa con el que le saca brillo generalmente, ¿no? Entonces va sacando información, y esta gente pues definitivamente son los… Gracias. Eso quiere decir que tengo que apurarme, ¿no? ¿No? Gracias. Volvemos entonces a decir de que esta información es clave y son características que efectivamente ellos pueden estarlas utilizando aún en la actualidad sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. La clave específica es pues hacer una contramedida a todo lo que nosotros estamos viendo o lo que acabamos de ver. Hecho que hemos tocado, hecho que estamos haciendo nosotros para protegernos de aquello. ¿Cómo nos protegemos? ¿Tenemos los recursos? ¿No tenemos los recursos? ¿También nosotros tenemos la capacidad? ¿O es que más bien esa capacidad que ellos tienen para nosotros es una vulnerabilidad? Han debido escuchar o leer ustedes en los últimos documentos de OASI como amenazas nuevas y emergentes. Y sí es un tema que quise incluirlo, no solamente como reseña, pero veamos también qué está pasando en nuestra actualidad y qué se viene más o menos al futuro, con qué podríamos inclusive enfrentarnos cuando tocamos este tema de amenazas nuevas o emergentes. Una vez más, causar daño, causar víctimas. Insisto, puedo ser demasiado reiterativo en esto, pero si no hay causas, en este caso si mi causa está buscando un objetivo específico, siempre va a ser el daño, mucho más las personas. Por supuesto, los ataques contra un objetivo simbólico y a veces no necesariamente en el lugar de mi base, yo como grupo terrorista, sino en otro lado, o no necesariamente el estado o el país que yo quiero atacar, como pueden ser los consulados o las embajadas, o las agencias de las propias Naciones Unidas en muchos otros países, como ustedes saben, pues no necesariamente se ataca Nueva York, donde está la base de Naciones Unidas, sino se ataca prácticamente, si se puede decir, una sucursal de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas apoya a los grandes, a veces ese es el criterio, y los grandes son los que no me gustan. Pero como no le puedo hacer daño al grande en su territorio, ya lo hice una vez, ya me conocen mis métodos, pues tengo que hacérselo afuera, donde le duela. Le voy a lastimar al hijo, si no puedo lastimar al papá. Volvemos al tema. No se conocía o no se tienen antecedentes de ataques suicidas en nuestra historia de ataques contra la aviación civil. Ciertamente hay el hecho de una señora que secuestró una aeronave introduciendo un arma entre prácticamente si se puede decir el estómago oculto. Secuestraron prácticamente la aeronave, pero además estaba acompañada de otras personas que llevaban las granadas, llevaron prácticamente el secuestro simultáneo en otros estados, llevaron las aeronaves a un desierto, hicieron bajar a los pasajeros y una vez que bajaron los aeropuertos, explotaron las aeronaves. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí lo sabían? Es más, para colmo, en el caso mío,
como les dijeron, yo soy boliviano. La señora tenía un pasaporte boliviano, pero nunca había estado en Bolivia. Bueno, son situaciones. Y increíblemente este grupo sí logró su objetivo. Se conocía como la Organización de la Liberación Palestina. Les estoy hablando de los años 70. Entonces, para aquel momento, esta señora o los perpetradores no pensaban morirse, porque ellos querían ser parte de su causa, ser parte de esta organización que iba a liberar a su pueblo. Pues no iba a matarse. Pero en la actualidad ahora no les importa. No sabemos si realmente el hecho de las vírgenes que les esperan en el más allá, o quién sabe unos Adonis, si es una dama ahora, ¿no? Me imagino que si para los varones les esperan unas vírgenes, quién sabe para los varones será diferente, o perdón, para las damas será diferente. No lo sabemos, pero ellos tienen un objetivo específico. Entonces, si me tengo que morir, me voy a morir. Eso es algo que nosotros no lo habíamos contemplado antes y que sí se ha tornado como una situación de amenaza muy grande, por supuesto. El hecho de que años atrás eran muy pocos los canales de televisión que compartían información y quién sabe nuestras radios en la región captaban determinada información de La Voz de Alemania o de la BBC de Londres o La Voz de América para enterarse de lo que pasaba. Ahora en la actualidad, en vivo, CNN pasa las noticias, pero de forma inmediata. Entonces, ciertamente, estas nuevas, si se puede decir, amenazas, se aprovechan de los sistemas actuales, de las redes sociales inclusive, no solamente de los canales de televisión, para transmitir a través de otro medio público y propagar el pánico, propagar el miedo, insistiendo como uno más de sus objetivos, creando esa falta de sentirme cómodo, de sentirme protegido en un sentido. Cuando vemos el tema también de estas emergentes, ahora pues como lo hemos podido observar en septiembre 11, las aeronaves son usadas como armas de destrucción masiva. Se ha comprobado que ya no solamente es pasta sólida si quieren, ahora también son líquidos, aerosoles y geles. Ayer cuando pasamos por el aeropuerto de México, en la inocencia de mi esposa se compró un desodorante que tenía 125 mililitros y me dice, pero no está lleno, no tiene los 125, o sea, debe tener 80 mililitros. Ahí me di cuenta que yo ando haciendo esto con muchos de ustedes, de mis colegas, pero no hice mi tarea en casa. ¿O es que es una testaruda? No lo sé. Que llevaba varias bolsitas, las llevaba, pero efectivamente volvemos al tema de que, ¿pero por qué el aerosol? El aerosol no es un peligro. Bueno, en muchos de los puntos de inspección, la falta de conocimiento de lo que es una mercancía peligrosa a veces es muy latente, porque la persona está mirando que tenga solamente el aerosol, los 100 mililitros en el contenedor, pero no ve una etiqueta muy grande al lado con una señal de una flamita que dice altamente inflamable. Dice, sí señor. Yo le decía eso a mi esposa, mira, si tenía la llamita esa del fuego no tenías problema, pero los 125 sí te afectaron, así que te quedas sin desodorante, no duermes conmigo. Mentira. Vaya, entonces este tipo de cosas se han tornado como algo prácticamente falta de control. Hay gente que no lo entiende y dice, pero fácil, entonces él lleva un poquito, él lleva un poquito, él lleva un poquito y todos llevamos un poquito y hacemos un gran litro con un explosivo. Tienen toda la razón. O sea, sería lo más lógico, no necesitamos pensar demasiado para pensar eso y llegar al objetivo. Y ahí viene la tarea de la gente que hace seguridad de la aviación. Es determinante. Así estén utilizando un equipo convencional de rayos X, ellos tienen que saber reconocer lo que puede realmente ser sospechoso y mucho más algo de riesgo. El uso de mercancías peligrosas la hemos tocado y el tema de ciberataques. Esto sí
ya se ha dado antecedentes prácticamente de un malicious virus, como se llamó como un virus. Para nosotros no hay otra traducción que virus. Si es un virus cibernético nos afecta a la computadora, ¿cierto? Yo pasé la anterior semana en Antigua y Barbuda y les estaba pasando información de algunos documentos de OASI y alguien me trajo lo que se llama un flash, una memoria de estas que utilizamos ahora, premiado digo yo, porque me pasó un virus y tuve que pasarme toda una tarde de limpieza porque tengo muchas veces información en la computadora y me pasé muchísimo tiempo. Imagínense lo mismo en un sistema de control de tránsito aéreo. Cuando ahora ya los sistemas prácticamente están digitalizados en muchos de los casos, pues efectivamente están los radares y está la información de la señal, en este caso, tanto de altura, de velocidad, de posicionamiento y todo aquello. ¿Recuerdan ustedes que hace un par de años, ya quién sabe 10, hubo una película de este famoso Bruce Willis? No sé si era El Duro de Matar, no sé si lo terminaron de matar finalmente, pero era muy duro aparentemente. Ah, bueno, entonces ya. Pero sí el hombre demostró, por lo menos la película demostraba, el ataque a un aeropuerto y el control en un aeropuerto. Y lo que parecía película, lamentablemente, es una realidad que podría efectivamente suceder si nuestros sistemas son vulnerables. Una vez más, y no quiero decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que salir de acá con Ricardo y ahora todos asustados y muy preocupados. Yo les digo que sí, salgan muy preocupados, porque la tarea que tenemos es muy difícil. No es fácil, de verdad que no es fácil. Bien, ahí bien les decía, por eso me gusta, si estoy entre gatos, quiero ser un gato, pero si estoy entre tigres, quiero estar entre tigres, mejor. Así hacemos una lucha conjunta. No te mueras todavía. Las no tradicionales, estas amenazas no tradicionales, la inestabilidad política y la agitación social. Muchos de los casos, a veces, la situación de disconformidad de la política en un país ha llevado a disturbios y a la masa misma de la población llegar al aeropuerto, porque si se paraliza el aeropuerto en su ciudad o en su población, automáticamente llaman la atención para que su causa, puede ser social, puede ser una cuestión, qué sé yo, de servicios médicos, de construcción de un hospital o lo que fuera, pues llama la atención. Lamentablemente, en el afán de llegar a su causa, muchas veces destruyen no solamente propiedad, que destruyeran la malla sería lo de menos, pero si llegan a destruir equipos que son ayuda a la navegación aérea, muchos de ustedes pues han debido leer las noticias, el aeropuerto de Arequipa en Perú sufrió durante una semana prácticamente casi una ocupación como aeropuerto en sí, y era la población, no eran grupos terroristas, en contra de lo que era un tema político, y rompieron las luces de pista y probaban que realmente sí se rompían, eso sí. Por supuesto el fabricante se ha debido llevar muy feliz de que hubieran entrado. El tema de la corrupción y fraude no es tradicional, pero lamentablemente la corrupción se torna en una vulnerabilidad en los sistemas de los estados, en los países. Y eso a veces es porque no tenemos un sistema salarial sólido, un sistema de motivación sólido. No hay un gerenciamiento real de lo que es el factor humano. Cuando hablamos de delincuencia organizada, ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado y hay que hablarlo muy, muy claro. Nuestra región en Centroamérica, Sudamérica, lamentablemente está siendo víctima de esta situación. Y ciertamente, en muchos de los casos, hay estados que dicen, es que la actividad delictiva está empezando a tomar ya la aviación civil como uno de sus medios. Entonces están queriendo que las entidades a las cuales se les ha otorgado esta tarea o esta responsabilidad de la protección de la aviación civil como tal, a lo que le decimos seguridad de la aviación, también hagan los controles de droga, también hagan los controles de lavado de dinero, también hagan los controles de las tratas de personas. Y obviamente el Estado como tal ya ha firmado convenios con otros organismos internacionales, con otros estados, para prácticamente protegerse de estas
de estos males, si se puede decir así, que afectan su propia sociedad. O sea, tiene creadas entidades dedicadas al control de drogas, dedicadas al control de la trata de personas o al lavado de dinero, pero no le hacen ni le exigen, en este caso, a esas sus propias entidades delegadas a veces por constitución política de su propio Estado, esa responsabilidad de proteger su país, y quieren tornar, pues ahora de que sea la aviación civil o la seguridad de la aviación civil que sea a cargo de aquello. Y es más, se pretende llevar a que los otros estados que son parte de la organización, los otros 190 estados, me hagan causa efectivamente de que yo tengo la razón, de que los hechos delictivos están afectando a la aviación civil. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué hiciste tú en tu tarea? Te coordinaste con las entidades de gobierno para que ellos cumplan con su labor específica de lo que puede ser el control de estupefacientes como tal. ¿Cómo está esa su lucha? ¿Cumple esa entidad su función? Y si cumple, ¿se coordina con la autoridad de aviación civil? ¿Se coordina con las autoridades de aeropuerto? ¿Se coordina con las propias aerolíneas? ¿Hace una defensa, hace una protección? De otra manera, el anexo 17 no solamente va a tener que hacerse cargo de drogas. De aquí a poco, como alguien me decía, vamos a tener que controlar el tema de lo que son cirugía estética. Porque las damas que entran, qué sé yo, muy voluptuosas, podrían estar ocultando algo. Es cierto que sí, no vamos a negarlo, pero tenemos que comprobar que son culpables. De otra manera, ese presunto inocente definitivamente puede ser muy delicado para nuestros sistemas. ¿De acuerdo? Pues esas son las no tradicionales, ciertamente. Ups. Ah, no, es que te pide la clave. Ah. Gracias. Los conflictos laborales. Este es un hecho que definitivamente tal vez en los años anteriores no se le daba atención, pero el año 85, precisamente el 16 de septiembre del año 85, yo diría que el 15, sucedió una huelga de controladores aéreos en Francia y yo estaba viajando a una reunión en Niza y me quedé en el aeropuerto de Heathrow a la espera de saber las noticias de estos conflictos laborales. Uno de ellos, en su rabia, golpeó al extremo uno de los equipos en la torre y la dañó. Su causa efectivamente era un tema salarial, pero uno de ellos en la rabia pues golpeó muy duro y lastimó un equipo, y el cambio del equipo fueron como 8 horas, la reparación del equipo fueron como 8 horas, y lógicamente yo estaba en medio de los cientos de pasajeros que estuvieron prácticamente afectados aquel día. Cuando llegué a Niza, muy temprano esa mañana, a la hora posiblemente, nos enteramos que había temblado, pero de manera terrible en la Ciudad de México. Me acuerdo muy bien de aquello, me trae muy bien a la memoria de los dos hechos, de cómo sucedieron. Y todavía este tema de los conflictos laborales sigue de moda. O sea, no ha cambiado y más bien va en mayor fuerza, porque ahora ya hay organismos de los derechos humanos que defienden tus sistemas. Hay un organismo internacional del trabajo que también te defiende. Pero, ¿qué hace el Estado como tal, la autoridad encargada para proteger su propio sistema de esto? Es un poco difícil, es parte de política, no es nuestra tarea ciertamente, pero nosotros pues vamos a recibir el efecto lapidario, negativo, lo que quieran llamarle, de este tema de política mal gerenciada, mal manejada, en un sentido, y se torna una vez más como una no tradicional. Y una vez más el tema de los ciberataques, no es comprobado, pero me pasaron información como hace 2 meses atrás, que Rusia había sufrido, ustedes saben que Rusia es posible que sufra muchas cosas, pero nunca lo quiere reconocer. Lamentablemente hechos a veces se exportan prácticamente a otras partes del globo terráqueo, de que había sufrido su sistema de lo que es la Aeroflot en un tema de reservaciones, una falla por 2 días. Si es comprobado, no lo sé, pero
no sé si alguno de ustedes recibió un mensaje que generó la autoridad rusa pidiendo como una ayuda, pidiendo una cooperación para ver cuál es el punto de contacto en seguridad de la aviación en tu estado. Muchos de los países del Caribe principalmente fueron los que recibieron ese mensaje y lo retransmitieron para ver si realmente esa información era de la autoridad de aviación rusa, pidiendo esa información fidedigna, porque la OASI comparte aquella información. Sonó como que muy extraño que un estado le ande refiriendo directamente a una persona, un mensaje hasta personal, y sonó muy extraño, y fue a causa de esta situación que aparentemente pues se introdujeron como un ataque de los hackers, ¿no? Le dicen hackers. No he encontrado una palabra de traducción hacker realmente al español, y agradezco que si alguien me la dice, como se aprende todos los días, la aprenderé hoy día, pero fue una situación de los hackers que entraron y lastimaron prácticamente el sistema de reservaciones. No tenemos hecho registrado oficialmente como así, no hay una información de prensa tampoco, pero sí, si fuera así, es una prueba más de lo que esa película del Duro de Matar, pues podría estarse prácticamente también dando, ¿no? Entre las no tradicionales ahora están los famosos MANPADS, ¿no? Estos sistemas portátiles de defensa antiaérea. Y sí, tenemos el hecho específico del avión de carga, ¿no? Del avión de DHL, que menos mal estaba a baja altura. El efecto del misil no cumplió con su propósito, solamente atravesó el ala, efectivamente dañó uno de los tanques de combustible y posiblemente por la fricción y la cuestión eléctrica generó el fuego, pero no la explosión que tal vez los perpetradores se pensaban, se imaginaban. Y bueno, no es un tema definitivamente remoto. Cualquier punto, no necesitan estar dentro del aeródromo, en otras palabras. Es posible que con la cercanía sea más que suficiente. Alguien decía de que las aerolíneas deberían de tomar previsión de comprar prácticamente sistemas antimisiles, que los puedan desplegar igual que los aviones cazas y soltarlos y bueno, pues efectivamente evadir el misil. Digo, es posible que sí, tal vez un 320, un 321, no sé, un avión pequeño, quién sabe pueda maniobrar, pero ya me quiero imaginar un 340 que está pidiendo motor y está reaccionando pero muy lento a tratar de evadir un misil, pues definitivamente no lo va a evadir. Por más que gasten los antiflares o lo que quieran, eso es muy, muy difícil, ¿no? Un 747, un avión de cabina ensanchada, un avión pesado, pues no va a poder evadir esto. Lamentablemente la tarea de este tipo de controles, ¿sobre quién recae? Sobre seguridad de la aviación. Por eso les digo, hay que preocuparnos, pero preocuparnos bien, ¿eh? Bien, no seas malo, vamos. También como no tradicionales, armas químicas. Acuérdense que esto sí efectivamente puede ser muy lapidario, ya sea en forma de gas, como vapor, líquido, mismo aerosol, o también este tipo de absorbidos por la dermis, ¿no? ¿Se acuerdan del anthrax? Pero anthrax en inglés, ¿cómo se llama en español? Se llama carbunco. Eso sí lo sé decir, hacker no sé decirlo. Bueno, se llama carbunco para nosotros en el español, que es transmisible, si se puede decir, o más bien, se puede obtener solamente por los poros de la piel y uno sí está contaminado. ¿Recuerdan el hecho del metro de Tokio con el gas sarín? El gas sarín es uno de los más letales. Y si nosotros estamos pensando en que lleva la cuchilla y ahora lleva el explosivo líquido, es posible que un contenedor del tamaño de esto, que por supuesto van a ser mucho menos de 100 mililitros, va prácticamente con el gas sarín, cargado de gas sarín, no solamente va a ser el punto de control en la terminal, no solamente va a ser la aeronave, el efecto de mortandad sería terrible, terrible, muy, muy serio. También dentro de las no tradicionales, pues las armas biológicas, ¿no? Que son fácilmente, si se puede decir, de preparar, es una mezcla de líquidos nada más, una mezcla de químicos nada más. Y esas, quién sabe, pueden no obtenerlas en una ferretería
o ¿cómo se llama? La tlapalería, una ferretería donde están prácticamente este tipo de productos que pueden ser tóxicos, una mezcla y pues se convierte prácticamente en una biológica, ¿no? Y además que usando un contenedor muy disfrazable, si se puede decir, puede ser fácilmente, quién sabe, introducido en nuestros sistemas. Entonces, dentro de estas armas biológicas son fáciles de reproducir, el material puede obtenerse de fuentes legítimas, no necesariamente controladas, un supermercado, son difíciles de rastrear, los pesticidas y fármacos son fáciles de obtener, instalaciones son relativamente, prácticamente baratas para ellos en preparación, se refiere, esos pequeños laboratorios para poder preparar, ahí dice menos de $2 millones, es posible que para nosotros eso suene una cifra muy grande, para ellos definitivamente no. Fáciles de ocultar además, extremadamente letales y su costo es bastante bajo. Entonces no estamos alejados de una situación, de una realidad de cine. Esta, que se convierte en no tradicional como arma nuclear y en este caso radiactivas. Hubo una época durante esta tensión de la famosa Guerra Fría, que tanto los Estados Unidos como Rusia, ustedes saben, pues habían producido este tipo de armas nucleares. Es posible que cualquiera de los estados hubiera tenido un buen control, pero ¿cómo nos garantizamos que cada uno hizo su tarea de un buen control de desechar estas armas nucleares? Posteriormente, después de la caída del muro y de los cambios específicos que tuvo lo que se llamó en ese momento la República, en este caso socialista, si se puede decir, soviética socialista, y luego se separó en diferentes estados pequeños, pues donde estaban estas armas nucleares no necesariamente fueron controladas. Entonces, está comprobado que han habido grupos organizados internacionales que compraron prácticamente estas armas nucleares. Esperamos que nunca las vayan a utilizar, hay que decirlo claro. Es más, en nuestra región creo que no tenemos los medios para detectarlas. Estas otras, que son bombas sucias, como se les conoce, son este tipo de bombas que están producidas por remanentes, por residuos, por artefactos que efectivamente han sido radioactivos, han pasado su radioactividad total o, en su caso, algunos estados que ya no las quieren, le han pagado a otro estado para que sirva como un depósito, si se puede decir, de este tipo de material radioactivo, ya no podemos decir inerte en su totalidad, pero que sí todavía tiene radioactividad. Con la compra de estos productos, aunque el daño pueda ser menor, sin embargo, puede fácilmente organizarse y crearse un arma de ese tipo, lo cual por supuesto sería muy lapidario para nuestra región. No se duerman todavía, por favor, no saquen las almohadas, ¿eh? Unos minutitos más y luego vamos al break. Bien, eso, entonces, hasta esa parte finalizaríamos lo que se podría haber dicho, los ataques a la aviación civil y este tema de las amenazas nuevas o emergentes, que sí tenemos que considerarlas. Después de haber visto todo esto, pasemos a la segunda parte, que es la parte de los convenios y protocolos internacionales. Vale decir que a toda causa viene un efecto, ¿verdad? Hay que decirlo claro, tuvieron que suceder secuestros, tuvieron que suceder daños en aeronaves hasta que la sociedad internacional, que es parte en la actualidad y en ese momento de la Organización de Aviación Civil, tome medidas para acordar entre todos y decir, firmemos un convenio para protegernos de esto, firmemos otro convenio para protegernos del otro. Obviamente, el convenio madre, si se puede decir, el convenio matriz, la base específica como un instrumento jurídico internacional para todos los estados, es el convenio sobre la aviación civil internacional, que es el documento 7300. Ustedes entran a la página de la OACI, sea en inglés, en español, en francés, en ruso, en árabe o en chino, y tienen esa copia totalmente liberada. Uno puede descargarla para poder saber qué dicen los artículos a los cuales mi estado como tal se ha convertido en un signatario de este convenio y a qué
se ha comprometido con la comunidad. En la actualidad son 191 miembros de la organización. Entonces, mi estado se comprometió con otros 190 a cumplir esto. Y luego, bueno, este convenio originalmente fue firmado en diciembre del 44, se lo conoce comúnmente como el Convenio de Chicago también. Luego los convenios y protocolos que fueron prácticamente apoyando, el de Tokio, el de La Haya y Montreal, luego el protocolo en este caso que fue el complementario al de Montreal. Hubo otro convenio más firmado en Montreal, en la actualidad del 2010 el convenio de Beijing y este convenio protocolo también al convenio de La Haya. Pues lo que hacen es que consideran delito los actos de interferencia ilícita que están relacionados con las aeronaves, con los aeropuertos y en este caso con instalaciones o en este caso con los equipos auxiliares a los sistemas de navegación aérea, ¿ok? Pero también a los servicios de la aviación civil. Vale decir que la actividad pública en los aeropuertos también es parte de la protección de un convenio, ¿ok? Bueno, acá tenemos un poco más de detalle, pero, por ejemplo, el tema de actos cometidos a bordo, fíjense de qué año, del año 63, a efecto de que durante el 55, el 57, pues los secuestros realmente estaban en su momento bastante elevados, entonces se conoce como Convenio de Tokio. Luego viene el tema de lo que es represión contra lo que es el apoderamiento de aeronaves, esto es del año 70. Insisto, después de que en el año 67 alguien dice, vengan a la isla, yo les enseño cómo derrocar su gobierno y todos nos volvemos comunistas o socialistas, pues se elevó prácticamente aquello y hasta el 70 los países se organizaron y firmaron este convenio, se lo conoce como el Convenio de La Haya. El otro convenio contra la represión de actos ilícitos y ahora a la seguridad de la aviación en general. ¿Recuerdan ustedes lo que se consideran como una definición de acto de interferencia? Pues deriva de todos estos convenios, de todos estos protocolos, no es nada más que eso. También el protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos, después de lo que empezaron las actividades, en este caso, a afectar las instalaciones o las terminales aeroportuarias. Si se fijan, esto prácticamente empezó en el año 71, ¿ok? Y finalmente fue firmado en el 88. Les mencionaba el caso específico del 85, cuando hay Roma y cuando hay Viena, este ataque simultáneo que definitivamente hace que, pues, que hay que proteger, en otras palabras, las instalaciones. Y luego, el convenio sobre la marcación de explosivos. No todos los estados han llegado a ratificar este convenio, porque no todos son productores de explosivos, pero lo ideal hubiera sido que el estado que no produce o no fabrica explosivos diga, en mi estado no se fabrican explosivos, y lo deje saber a los otros estados. Los estados grandes que sí fabrican, uno de los grandes fabricantes de armas a la larga en este momento es, quiérase o no, los Estados Unidos, y pues sí, posiblemente fue el iniciador del tema del marcaje, si se puede decir, ponerle una señal, ponerle un aditamento químico, una sustancia que identifique que ese producto solamente se lo ponemos en mi país cuando yo soy productor. ¿Para qué? Para que si ese explosivo es utilizado en un acto de interferencia ilícita o en un acto ilegal, no necesariamente contra la aviación civil, en el momento del análisis del explosivo se diga, esto vino de Utopía, esto vino de Tanganica, ¿ok? Pero si aún los estados no fabrican explosivos, lo ideal, insisto, sería que digan no fabrico, de tal manera que se sepa que ese estado pues está libre en su momento hasta de culpa, ¿no? Seguramente en un análisis internacional, en una mira internacional, si se puede decir así. Este último que efectivamente está causando mucho de hablar, ¿cómo voy a poder cumplir? Contra la represión es un convenio, la represión contra actos relacionados con la aviación civil internacional, que se está refiriendo al hecho de que tengo que controlar el tema de bioquímicos, biológicos, ¿cierto? ¿Cómo puedo controlar aquello en un punto de control de inspección?
se torna obviamente más difícil. Es posible que los que tienen más recursos, tienen mejor capacidad, tienen personal capacitado, entrenado, pues puedan tener un pequeño laboratorio en los aeropuertos o en cada aeropuerto, imagínense aquello. Pero es posible que sí nos esté llevando aquello después de lo que acabamos de ver, como este tipo de amenazas, en este caso, que van contra la aviación civil. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Allá había una dama que estaba levantando la mano, no sé si era el bolígrafo, ¿no? Ok. Pues bien, esos son los instrumentos jurídicos que prácticamente, digamos, apoyan a la comunidad internacional y en un sentido, hablando claro, obligan a que los estados tomen alguna medida. Así como los estados acordaron que cuando el dinero se mueve internacionalmente, vamos a darle un monto máximo. Por decir algo, 9,999 dólares americanos. Que si se mueve más a partir de los 10,000 dólares, como estado empiezo a indagar la persona que está manejando esa cantidad de dinero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el fin de ese dinero? ¿Para qué lo está transportando? ¿Por qué no hace una transferencia bancaria en un caso dado si es legal? Es que me van a cobrar 1,000 dólares por los 10,000, no lo sabemos, ¿ok? Puede ser por un ahorro, pero no lo sabemos si también es un hecho por una situación delictiva. Y desde aquel convenio de control, en este caso de lavado de dinero, como se le conoce, que han firmado muchos de los estados, que no necesariamente está relacionado de forma directa con la aviación civil, está indirectamente relacionado, porque lo que hace en este caso es controlar que este tipo de grupos terroristas o grupos que tratan de cometer actos de interferencia ilícita no tengan, si bien tienen la intención, no tengan la capacidad, ¿cierto? Porque de otra manera automáticamente estuvieran ellos con todo prácticamente, con material tanto humano, con factor humano, como con material como para poder perpetrar sus objetivos o sus causas. Bien, voy a parar acá para luego, si les parece bien, no sé si nos adelantamos unos minutitos al break y luego saltamos al otro punto. Gracias.